quisiera yo hablar con relación a lo que leímos. Bueno, no sé si les dio tiempo de leerlo hoy por la mañana, pero que nos está, de lo que estamos siguiendo en nuestra lectura del libro de los Hechos, todos estos hechos maravillosos de Dios. Dice el párrafo 13 del capítulo 15, que es lo que estamos leyendo. Dice: cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de la humanidad, fíjense qué interesante, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto, dice el Señor, lo ha dado a conocer de los tiempos antiguos. Y continúa hablando Jacobo, dice: mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo, en cada ciudad desde los tiempos antiguos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros considerar de esto que leímos? Bueno, pues estábamos hablando de que luego de la intervención de Pedro, ¿se acuerdan ustedes? O bueno, esta es la historia que nos está presentando este escrito en el libro de los Hechos, que habían regresado Pablo y Bernabé felices de todo lo que Dios había hecho durante su recorrido. Y entonces se encontraron con que había una corriente de creyentes que habían venido de la región de Jordania, que querían que los nuevos creyentes se circuncidaran. Y entonces fue tal la discusión que se armó por ese asunto, que entonces les dijeron: ¿sabes qué? Pues vayan a Jerusalén, como quien dice, vayan a la central, ¿no? Vayan con los hermanos de Cristo que son mayores, vayan ustedes ahí a Jerusalén y platiquen con ellos, a ver ellos qué determinan. Entonces, bueno, llegan Bernabé y Pablo y empiezan a platicar con ellos en estos mismos párrafos que hemos leído. Y entonces, después de que Pedro dio el testimonio de que estando él ahí en la casa de Cornelio, no sé si se acuerdan que lo leímos, estando en casa de Cornelio, como cuando Pedro estaba explicando y estaba dando una relación, una referencia de lo que Dios había hecho desde tiempos antiguos y que había finalmente llegado el Evangelio a la vida de todos ellos. Resulta que está platicando Pedro y viene el Espíritu de Dios y se manifiesta sobre las personas que estaban ahí, que ya habíamos comentado que eran de la familia de Cornelio, sus amistades, conocidos, vecinos. Él armó una pequeña congregación ahí en su casa y entonces viene Pedro y les platica estos eventos después de que él tuvo una visión muy extraña de un gran lienzo que bajaba de los cielos con todo tipo de animales y la voz de Dios que le decía a Pedro: mata y come. Y dice: pero Señor, pues si yo no como de esas cosas, yo solamente como kosher, ¿no? Pues Pedro, mata y come. Y entonces para él fue muy evidente que Dios no estaba haciendo acepción de personas. Y entonces ese testimonio lo está dando Pedro y dice: ¿por qué estamos nosotros tratando de imponer sobre los nuevos creyentes esta costumbre de la circuncisión? Entonces, luego de que Pedro da su discurso, da su testimonio, vienen estos, Pablo y Bernabé, hablando de lo mismo, de las maravillas que Dios ha estado haciendo en aquellas regiones. Y entonces toma la palabra Jacobo. Jacobo, si ustedes se acuerdan, hace
hace algunos días leímos que a otro Jacobo lo habían apedreado y lo habían asesinado, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces este Jacobo no era el mismo, por supuesto. Este Jacobo era hermano de Jesucristo. Este Jacobo era el que luego escribió la carta que lleva por nombre Santiago. Entonces, este Jacobo, según dice alguien que leí, él era el presidente del consejo de la iglesia de los discípulos ahí en Jerusalén. No era Pedro, Pedro no era el mandamás, sino Jacobo. Entonces, este hombre dice, refiere el testimonio de Pedro y presenta como argumento escritural, porque acuérdense que todo lo que Dios nos enseña siempre tiene un fundamento en la Escritura, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es una cosa que debemos de tener siempre presente cuando oímos pues alguna enseñanza o algo así. Tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces esto no tiene sustento. Y por eso es muy importante que todos tengamos a la mano una Biblia donde podamos nosotros comprobar lo que se nos está diciendo. Entonces, aquí este Jacobo empieza a referir un escrito del profeta Amós, que vivió 800 años antes de Cristo. Y entonces, 800 años antes, lo que Dios escribió fue lo que tenemos aquí en los párrafos del 16 al 18. Dice, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Eso lo estaba escribiendo Amós a manera de profecía. Dice, reedificaré el caído tabernáculo de David. O sea, esto aquí ya está hablando del deterioro que tenía la enseñanza de la ley entre los judíos. Ya se había desvirtuado la enseñanza de Dios a su pueblo y se había convertido en una religión. O sea, ya la gente del pueblo de Israel, los jerarcas del pueblo de Israel, se ocupaban más de las tradiciones y de los rituales que realmente de dar atención a lo que Dios había mandado. Y eso fue lo que vino a revolucionar Jesucristo. Entonces, este párrafo acá en el libro de Amós dice, reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice, lo volveré a levantar para, ¿sí? O sea, no nada más es con beneficio de su pueblo, los judíos, que fueran a tener un avivamiento o una restauración de su fe, conforme lo que Moisés había recibido de Dios, sino que lo que tenían este restablecimiento del tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Así brevemente, era un lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Eso era el tabernáculo. Entonces, cuando anduvieron en el desierto los israelitas, entonces Dios les dijo, haz un tabernáculo, haz una tienda donde yo me reúna con ustedes. Entonces, Dios siempre procurando que haya un espacio en donde nosotros nos reunamos con Él. Por eso es tan importante que le demos siempre lugar en nuestro hogar, en nuestro corazón. Dios quiere reunirse para hablarnos. Dios quiere reunirse con nosotros para darnos bendición, para romper todo tipo de cadenas y ataduras de nuestra vida. Para eso quiere estar Dios en comunión con nosotros. Pero entonces dice, voy a restaurar el tabernáculo. O sea, voy a remozar esa estructura establecida en donde quiero que tengamos comunión, en donde quiero que nos reunamos, en donde quiero que estemos juntos. Voy a restaurar esa situación. Y entonces, aquí dice que tiene un propósito adicional, que no solamente es para beneficio del pueblo de Israel, la restauración del tabernáculo, sino que dice, lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad, el resto de los hombres, dice la versión que tenemos acá, el resto de los hombres busquen al Señor. O sea, para eso quería Dios, para eso anunciaba el Señor la restauración del tabernáculo. Para que el resto de los hombres, esto es, y todos los gentiles,
sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, desde entonces, 800 años antes de Jesús, Dios está dando instrucciones de lo que va a suceder. Entonces, cuando Pedro, Jacobo, Pablo, Bernabé están dando testimonio de que Dios derramó su Espíritu Santo sobre aquellos que no eran judíos, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, en donde ese derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles nos alcanza a nosotros, nos llega a nosotros hasta nuestros días, 2000 años después de Cristo, 2800 años después de esta escritura, después de este anuncio, casi 3000 años después, nosotros estamos recibiendo el beneficio. Eso es una obra gloriosa de Dios en favor nuestro. Y entonces, pues eso es lo que Jacobo les está diciendo a los hermanos que están reunidos en el concilio, concilio por llamarle una reunión de liderazgo, por decirlo de alguna forma, de la iglesia de los discípulos establecida en Jerusalén. Y entonces dice, así recomienda a los hermanos que dado que aquellos no se estarían convirtiendo al judaísmo, eso es importante que lo entendamos. O sea, ¿por qué los discípulos que venían de Judea estaban insistiendo en que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse? Y aquí Jacobo les está diciendo, ¿saben una cosa? Estos no se están convirtiendo al judaísmo. Estos no quieren ser judíos. Estos vienen con una encomienda totalmente diferente. Dios no los está llamando, el Espíritu Santo no los está llamando a hacerse judíos. Por esa razón no aplica. Lo que ustedes quieren imponer sobre ellos no aplica. Hoy en día tenemos congregaciones, tenemos iglesias que están tendiendo a judaizar la fe. Hay asociaciones, hay grupos en donde se está predicando el evangelio matizado por la ley de los judíos, en donde se están enfatizando los términos, las costumbres, todas estas cosas que tienen que ver con lo judío. Entonces, ahí hay una discrepancia, porque Jesucristo no nos llama a convertirnos al judaísmo. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, la expectativa de Dios no es que nos volvamos judíos. O sea, nosotros, los que no tenemos ningún lazo, por lo menos aparente, o hasta donde sabemos, no tenemos ningún lazo con el pueblo judío, aunque el otro día Tere encontraba que los que se apellidan Rodríguez, Suárez, todos los apellidos que acaban en EZ tienen algún antecedente judío. Pero bueno, que sepamos, que conozcamos de primera mano, no sabemos, pero no se trata de volvernos judíos. Se trata de ser esos hijos de Dios, obedientes que Dios quiere que seamos. O sea, la religión es un previo a la relación con Dios. En el caso de los judíos, les sirvió para instruir a la gente, pero con un resultado bastante efímero. Porque hoy por hoy podemos ver el pueblo judío no es un pueblo fiel a Dios, es un pueblo fiel al dinero, es un pueblo fiel al poder. Pero no es un pueblo fiel a Dios, es un pueblo que guarda sus costumbres y las guarda de una manera, pues ahora sí que religiosa, valga la redundancia. El asunto es que conocemos personas, bueno, algún tiempo de mi vida trabajé para personas de esta etnia, de esta nación de Israel, que
vivían en departamentos muy lujosos, en donde los elevadores estaban programados para que ellos no tuvieran que apachurrar el botoncito en día sábado. O sea, cosas que uno que no es muy adentrado en esas costumbres, uno piensa y dice, qué bárbaros, qué raros están estas personas, ¿no? Y no se puede guisar, no se puede hacer nada. Todo lo tienen que dejar listo desde el viernes, porque el sábado es día de no hacer nada. Entonces hay una serie de tendencias, de doctrinas que tratan de que los cristianos actualmente volvamos a aquellas raíces judías, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros debemos de conservarnos independientemente de diferencias con otras congregaciones y otros estilos de seguir a Cristo. Tratemos de conservar siempre esa pureza de doctrina, en donde estemos siguiendo y sirviendo lo que Dios nos enseña en su palabra y nada más. Entonces, en este caso de lo que estamos leyendo, les está recomendando Jacobo, oigan, si lo dijéramos en lenguaje muy actual, versión muy popular, diría, no sean gachos. ¿Por qué están tratando de imponer sobre los nuevos las costumbres del pueblo judío? Si ellos no quieren ser judíos, ellos no quieren hacerse judíos, entonces Dios los está aceptando, Dios los está llenando con su espíritu. ¿Por qué quieren ustedes imponerles una situación de religiosidad? Es un argumento que desde mi punto de vista es importantísimo. Y entonces Dice, él quería, o él promueve, que se les instruyera en prohibiciones expresas de Dios en cuanto a tener dioses ajenos delante de él. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y son 4 aspectos de la vida que nosotros deberíamos de tener siempre muy presente para guardar de hacer conforme lo que Dios nos enseña. Entonces, dejando a un lado toda aquella discusión de la circuncisión, más adelante, en las cartas de Pablo, se refiere que la circuncisión que Dios quiere no es la circuncisión física, sino la del corazón, quitando la dureza del corazón y permitiendo que el corazón sea un corazón sensible, que se pueda impresionar por la voluntad de Dios y por su presencia. Ahí es a donde finalmente va a ir a dar la circuncisión. Pero con respecto de esta enseñanza, Dios dice, para Dios lo más importante es que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas. Entonces dice, en vez de andarles imponiendo una carga religiosa a los nuevos, mejor enséñales lo que Dios quiere que sepan, que es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Nosotros crecimos en una familia de cultura católica. En casa de mis padres había una que otra figurita religiosa. En casa de mis padres nunca vi ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi abuelita, que era la mayor de la casa. Jamás los vi hincándose frente a una imagen o pidiéndole a una imagen su favor o su cuidado. Estaban porque ahí estaban las figuritas, pero honestamente nadie las pelaba. Ahí estaban las figuritas. ¿Quién sabe de dónde vinieron? ¿Quién sabe si eran de los ancestros? ¿Quién sabe? Ahí estaban. Desde que yo nací, ahí estaban las figuritas. Pero hay una cantidad tremenda de personas que aún a la fecha, y lo podemos ver en las procesiones del 12 de diciembre, hay una
cantidad de personas que todavía están recurriendo a la idolatría. Aún dentro de los grupos que anuncian el Evangelio, se vuelve a la idolatría a través de objetos. Dios te va a bendecir, pero aquí te estoy ofreciendo que tengas la rosa fulana de tal, la agüita perengana, las astillas del madero de Cristo. O sea, una serie de elementos religiosos que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, la recomendación, apártate, mantente lejos de esas cosas. Hay personas que por curiosidad van a dar con los señores de Pare de Sufrir, van a dar a otro tipo de iglesias y doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor, nada más porque tienen mucha gente. Dice, no, pues si hay mucha gente deben de estar bien. Pues no. O sea, Jesucristo mismo enseña y dice, procuren pasar por la puerta estrecha. Dice, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él, pero angosta es la puerta por la que hay que entrar para la salvación. Entonces luego dice, yo soy la puerta. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese cuidado de apartarnos de todas esas cosas que simplemente nos desvían del buen propósito. Ahora, ¿por qué lo aterrizo con nosotros? Porque nosotros somos los beneficiarios de esa restauración del tabernáculo. Nosotros somos beneficiarios de ese derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros somos aquellos que recibimos, sin ser judíos, sin ser del pueblo de Dios, la oportunidad de ser ahora llamados hijos de Dios. Si nosotros vigilamos con mucho cuidado estas cosas, entonces vamos a poder mantenernos en un estado de vida agradable a Dios. Agradable a Dios porque no vamos a tener ídolos. Aún llega a haber situaciones también con algunas personas que tienen una serie de dones y talentos. Yo les he platicado que anhelamos que entre nosotros sucedan milagros y sucedan prodigios hechos por el Espíritu de Dios. Hay muchas personas a través de quienes Dios se ha manifestado de maneras contundentes. ¿Cuál es el peligro? Que muchas veces la gente sigue a los iluminados. La gente se vuelca en grandes cantidades, en grandes multitudes, para seguir a las personas que Dios puede estar usando para hacer milagros. Y algunos se quedan con esa gloria. Algunos no remiten esa gloria al Dios vivo, sino que se quedan con esa gloria. Le pasó a Moisés. Cuando Moisés está dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto y llegan aquellos y le exigen que por qué Dios los iba a matar de sed en el desierto. Entonces, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, a ver, pégale a la roca para que salga de la roca agua. Y va Moisés y golpea la roca y sale agua, un borbotón de agua, y todo el pueblo se satisfizo y sació su sed. Padrísimo. Pasa un tiempo y después de un tiempo vuelven a reclamarle a Moisés. Él era el que hablaba con Dios. Y llegan y le dicen, oye, pues necesitamos agua porque nos vamos a morir de sed. Y entonces Moisés va con el Señor. Y entonces Dios le dice de una manera muy clara, dice, ve y háblale a la roca y saldrán aguas. Pero Moisés ya se la había creído, ya él había pensado, él ya había considerado que estaba en él el poder para hacer salir agua de la roca. Y entonces Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés, estando disgustado contra el pueblo, llega con su vara y ¡zas!, golpea la roca. Y el agua sale. Y el pueblo se sacia. Pero luego Dios le habla y dice, a ver, Moisésito, ven para acá.
antes de golpear la roca, Moisés dijo que tenemos que hacerles salir, tenemos que hacerles brotar agua de la roca, pensando y expresando como si él tuviera parte en el asunto. Él no era más que un instrumento, un útil de Dios para hacerlo. Dice, les tendremos que hacer salir agua. Y entonces lo llama a cuentas. Dios dice, los tendremos que mosaví. O sea, ¿de dónde sacas tú el poder para hacer eso? Pues mira, ven manito, asómate. Esa es la tierra que les voy a dar a tu pueblo. Esa es la tierra. ¿Ya la viste? Bueno, pues gózala porque tú no vas a entrar. Y se quedó afuera. Y tuvo que perder la oportunidad de la vida eterna porque asumió que él era el importante. Y muchos en la actualidad que están siendo usados por Dios para hacer milagros y prodigios, se quedan con la gloria y reciben la gloria de los hombres. Y los vemos que tienen sus aviones privados, que tienen sus grandes propiedades, que tienen cantidad de cosas, cantidad de fama. Y sabes, Dios no comparte su gloria con nadie. Ese es el principio de no tener ídolos. Fíjense lo que dice el Señor. Dice en es Éxodo, me parece. Dice, tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y a los cananeos, a los hititas, fereceos, givitas. Creo que sí es Éxodo 11. A ver si estoy bien, Tere. Que anoté el párrafo, pero no anoté el libro. ¿Éxodo 11? 11. Espérame. Tú cumple lo que hoy te mando. A ver. Éxodo. Bueno, aquí lo tengo en esta versión. Ahorita se los localizo, no se desesperen. Deuteronomio 6. Ahí dice, literal, ¿lo puedes leer, por favor? Grabas en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Sí estamos? ¿Estás leyendo? El amor de Dios en Deuteronomio 6.1. Vamos a... Bueno. Escucha, el Señor nuestro Dios es único, Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incrústatelas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas. Sí. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Bueno, o sea, el contexto es ese, las ordenanzas de Dios a su pueblo. El párrafo que había yo seleccionado para compartir con ustedes nos habla de esta manera. Dice, tú cumples
cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a todos estos pueblos. Dice, pero ten cuidado, no hagas alianza con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de la diosa Acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios, o casarán a sus hijos con tus hijos, y a prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellos. No te harás dioses de metal fundido. Éxodo 34. Éxodo 34, de los párrafos 11 al 17. Gracias. Entonces, estábamos hablando de las prohibiciones que Dios hace y que son válidas para todos. No son designios o lineamientos religiosos. Son instrucciones de Dios que aún a nuestro tiempo llegan para determinar una cosa por seguro. Dice, no vas a prostituirte con otros dioses. Aquí ya el asunto ya no es, nosotros, dice, guárdate de la idolatría, es lo que dice, lo que estábamos leyendo acá en Hechos. Dice, la prohibición expresa del Señor en cuanto a tener dioses ajenos delante de Él, que es la idolatría. Y como dice Dios, yo soy un Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie. Entonces, el principio de la idolatría es pensar o pretender que algo más diferente a Dios puede recibir la gloria. Imaginen ustedes la posición que guarda nuestro país ante esta prohibición. Nuestro país es un país religioso, es un país idólatra. Entonces, tú puedes hablar con parientes, con amigos, y les puedes decir, oye, Cristo es la respuesta de Dios para tu vida. Y entonces te pueden argumentar y decir, oye, pero a mi tía fulanita la sanó la Virgen de quién sabe dónde. Y a mi sobrino lo sanó San Perenganito. Y el niño, ¿cómo le llaman? El niño Pa o no sé qué. Uno que está por allá por Xochimilco. Que tiene muchos milagros. Entonces la gente se ponchó un globo. La gente tiene una serie de argumentos en pro de la idolatría que no caben para el cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso, aquellos que tienen esta inclinación a la idolatría o que tienen estos testimonios, ¿cómo voy a compartirle a alguien que tiene el testimonio de que su abuelita la sanó San Perenganito de tal? Y que juran y perjuran que fue cierto, ¿cómo lo voy a convencer de que el único que es sanador es el Señor? Evidentemente no va a poder ser una obra mía. Evidentemente va a tener que ser una obra poderosa del Espíritu Santo, redarguyendo ese corazón. Pero a esos que conocen a Cristo después de haber andado en esa vanidad de la idolatría, Dios ordena que se abstengan de idolatría, porque es muy fácil pretender regresar a aquellas prácticas. Ponle una veladora a San Fulanito. Cuando yo era niño,
La oración que me aprendí bien rápido fue la oración a San Jorge. Y no porque fuera mi tocayo, sino porque decía: amarra tus animalitos con tu cordoncito bendito. Me caían gordas las arañas y cualquier otro tipo de arácnidos y cosas que pueda haber en las casas. Me caían mal. Entonces, San Jorge bendito. Entonces, o sea, idolatrías. Reductos de religiosidad que muchas veces quedan en el corazón y en la vida de las personas. Y Dios nos ordena: no vas a practicar idolatrías. Y de ahí, fíjense cómo lo que sigue es la inmoralidad sexual. En los escritos que leímos, dice: no te prostituyas yendo hacia otros dioses, porque la idolatría es una forma de fornicación espiritual. Pero después de la fornicación espiritual viene la fornicación carnal. Y entonces Dios prohíbe en su palabra todo tipo de fornicación. Fornicación incluye adulterio, incluye relaciones sexuales antes del matrimonio, incluye relaciones con parientes cercanos, incluye todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente practica. Entonces, si alguien que tiene esas costumbres llega a Cristo, el Señor, por su Espíritu Santo, le dice: aléjate de esas cosas. No, o sea, Dios no nos rechaza. El otro día me sorprendió una declaración que le atribuyen al Papa. No sé si, no me consta si la haya dicho, pero que decía que Dios hizo así a los homosexuales y los ama. No dudo que Dios haya creado a todas las personas. Definitivamente las creó. Pero de que las ama, pero no las ama en esas condiciones. O sea, no ama el pecado que eso representa. Ama al pecador, claro, ama al mentiroso, ama al bandido. Bueno, incluso con respecto de esas personas que entraron ayer a casa de Sandy, en la noche que tuvimos oportunidad de orar vía telefónica, les decía yo: hay que perdonar a esas personas. O sea, digo, si las agarran y las meten al bote, perfecto, pero de que nosotros no quedemos enganchados con un sentimiento en contra de esas personas, porque Dios nos perdonó a nosotros de toda nuestra maldad. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Pues me desligo de todo sentimiento negativo y de venganza en contra de esas personas, en el nombre de Jesús. O sea, ayúdalos a que te conozcan y que se puedan arrepentir de sus caminos. Entonces, Dios ama a gente que se ha dedicado al secuestro, al narcotráfico, a todo tipo de maldades. Dios los ama, pero necesita que se arrepientan para poderles dar la bienvenida al reino de los cielos. Entonces, y así éramos nosotros. O sea, uno mentiroso dice: ay, sí, ¿a poco el mentiroso es tan culpable como el secuestrador? Pues sí, así de culpable es el mentiroso. Ay, pero es que el chismoso, ¿cómo lo vas a comparar con el narcotraficante o con la prostituta o con el homosexual? Pues exactamente en el mismo renglón. Pecadores. Pecadores incluye toda modalidad que nos podamos imaginar. Y Dios quiere que nos arrepintamos. Entonces, una vez que nos arrepentimos de lo que fuimos, entonces tenemos entrada a la familia de Dios. Y en la familia de Dios debemos de abstenernos de los ídolos, de fornicación, en este caso muy específico, de animales que hayan sido ahogados. Y eso dices, ¿por qué? Pues porque en el momento de que se mueren, los animalitos ahogados tienen una contaminación nerviosa que si te lo comes te va a hacer daño. Entonces, pensando en aspecto sanitario, Dios te dice, no te lo comas. Y la sangre, porque en la sangre está la vida, así lo dice el Señor. No comerás la sangre, porque en la sangre está la vida.
Entonces, esa es una situación que prevalece a pesar de que nos comencemos nuestra vida en Cristo y de que no nos vamos a hacer judíos, pero estas instrucciones prevalecen sobre la vida de los creyentes. ¿Por qué? Los ídolos tienen que ver con tu espíritu. La fornicación tiene que ver con tu alma, tus emociones, tus motivaciones. El ahogado y la sangre con respecto de tu organismo, porque Dios te quiere librar de ese tipo de contaminaciones. Entonces, siendo una instrucción de Dios, necesitamos nosotros asumirla de la misma manera que Dios la está dando. Nos ama. Y entonces, bueno, concluye finalmente este párrafo que estamos leyendo y que podamos nosotros aprovechar para no perder el rumbo en cuanto a nuestra relación con Dios y en nuestra labor de facilitadores. Todos nosotros lo somos, facilitadores para los que reciben la salvación por la fe en Jesucristo. Así es de que podemos darle gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad de recibir su palabra.